excluir las ventanas y puertas, de tal manera que de forma independiente las ventanas y puertas tienen que cumplir con una exigencia que está resumida en función a una clasificación, ¿ya? Que se hace en base a la norma ¿cómo se llama?, de clasificación, que es la 3296, y que la clasificación se desarrolla en base a los resultados obtenidos del ensayo ejecutado conforme a la norma chilena 3297, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, la exigencia de clase está definida en función a la zona térmica, ¿ya? Entonces, tanto las puertas como ventanas tienen una exigencia de hermeticidad, que en este caso es en base al parámetro de permeabilidad al aire, que está regulada, ¿cierto?, a través de la ordenanza, cosa que no se desarrollaba de esa manera antes de la actualización. ¿Ya? Antes de la actualización, tanto las puertas como las ventanas no tenían exigencia de permeabilidad del aire, ¿ya? Y eso, bueno, es algo que sí supone una mejora. Ahora, ¿de qué forma yo puedo acreditar que estoy cumpliendo, en este caso, con las exigencias de permeabilidad al aire, tanto de las ventanas como las puertas? Principalmente a través de un ensayo, ya que debe hacerse de acuerdo a las normas 32, 96 y 97, que son las de ensayo y clasificación respectivamente, entendiendo que siempre todos los ensayos que de alguna u otra manera tienen vinculación con los análisis de condensación, con los cálculos de transmitancia térmica, con la transmitancia térmica en sí, con la hermeticidad al aire, tanto de las viviendas como de las puertas o ventanas o de los elementos constructivos en general, tienen que ser siempre desarrollados por laboratorios oficiales de control térmico, en este caso, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de nuestro país, ¿ya? La otra opción que nosotros tenemos para poder acreditar el cumplimiento normativo es en base a la adopción de una de las puertas o ventanas que están vigentes dentro del listado de soluciones de acondicionamiento térmico, ¿cierto?, que maneja el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. ¿Ya? Es lo mismo que en el caso de las soluciones de complejo de muro, de techumbre, de pisos ventilados, ¿cierto? Nosotros nos basta acá con especificar una solución de puerta o ventana que esté en el listado y con eso ya podemos cumplir con la exigencia de acreditación de ese desempeño en particular. Yo les comentaba que uno de los principales cambios, ¿ya? Que es también un cambio importante para nosotros, no menor, porque hasta antes de eso no había ningún control respecto de la ventilación, es que la actual ordenanza, en base a la modificación que sufrió el año pasado, ¿cierto?, establece de que las edificaciones, ya en este caso las de uso residencial, exceptuando los hoteles, ¿cierto?, tienen que contar con un sistema de ventilación, ¿ya? De tal manera que este sistema de ventilación sea capaz de asegurar, ¿cierto?, las tasas de ventilación que se definen, en este caso, en dos normas nacionales, que es la 3308 y la 3309. ¿Ya? Y obviamente el diseño que se desarrolle, considerando, ¿cierto?, los caudales que están definidos en esa norma, el diseño del sistema de ventilación tiene que estar obviamente orientado a promover una calidad del aire interior, ¿cierto?, que se entienda como aceptable, ¿ya? Lo bueno es que la misma normativa de diseño, la 3308 y la 3309, ambas normas establecen caudales mínimos, ¿ya? Que un poco como lo que se muestra acá en este cuadro. Esto aplica principalmente para edificación de tipo educacional.
en donde se establecen ciertos niveles de ventilación mínimo, dependiendo del tipo de recinto, dependiendo de la cantidad de personas y dependiendo de la superficie de ese recinto que yo estoy considerando con el sistema de ventilación que yo voy a desarrollar. ¿Ya? Entonces, ahí se da un salto importante porque pasamos de una indicación que estaba en la ordenanza que hacía alusión a que teníamos que tener cierta superficie de ventana practicable, ya se hablaban de porcentajes mínimos en relación a la superficie del recinto que se iba a ventilar, a definir caudales de ventilación, ¿ya? Y en algunos casos proponer sistemas de ventilación. Por ejemplo, en el caso de las viviendas de tipo, o sea, de las edificaciones de tipo residencial, los sistemas que se están utilizando hoy en día consisten básicamente en un sistema híbrido que mezcla la ventilación pasiva a través de aireadores o dispositivos de ventilación que se colocan en los cerramientos o las fachadas de la envolvente mural, ¿cierto?, de la edificación, con la perdón, digo, de extractor mecánico de ventilación en el baño y la cocina, ¿ya? En el caso de ambos, están controlados por un control de higrostato, o sea, la operación de esos extractores es mediante la activación de su funcionamiento, es mediante un control de higrostato, que en principio, de acuerdo a lo que están definidos en algunas fichas de ventilación, está del orden del 60% como el seteo de esa humedad relativa, ¿ya? Um, Eso desde la perspectiva de lo que es la ventilación. Entonces, estas exigencias de alguna u otra manera están reguladas por normas de diseño, ¿ya? Y en el caso de la norma, por ejemplo, 3309, esa norma en realidad aplica a edificaciones residenciales de baja altura, y en el caso de la norma 3308, esa aplica a distintos espacios, distintamente de lo que sea, si son edificaciones residenciales o no, dependientemente de la cantidad de pisos. Todo espacio que esté destinado en este caso a la ocupación humana principalmente. ¿Ya? Y en esas normas se definen cuáles son los caudales de ventilación y qué condiciones tienen que tener los sistemas, etc. ¿Ya? Entonces, desde la perspectiva general, ¿cierto? El cambio normativo que se genera, ¿cierto? A través de la actualización de la reglamentación térmica y a través de la implementación de los planes de contaminación, eh, bueno, acá aparece como la sigla como PPDA, que son planes de prevención y descontaminación atmosférica. Ya, eso es lo que establece, eso es lo que significa esa sigla, que es lo que vamos a ver en la siguiente sección, ¿cierto? O sea, en el siguiente punto dentro de esta presentación. En términos generales, significan una transformación importante respecto de cómo tenemos que diseñar las edificaciones en Chile, ¿ya? Y esto obviamente siempre va a obligar a repensar las construcciones y los diseños, ya tanto a nivel de cómo diseñamos como a nivel de cómo construimos, ¿ya? Y sobre todo en etapa de construcción y ejecución de obra, cómo controlamos la calidad de ejecución de las obras, ¿ya? Entonces, de esta perspectiva se hace como un cambio en cómo se enfoca la edificación. No pasa por el hecho solamente de querer cumplir con ciertos requisitos técnicos, sino que pasa por tener un objetivo que va más allá de eso, en donde la salud, obviamente, ambiental, la eficiencia energética y el confort son parte de la toma de decisión a la hora de hacer diseños de edificaciones, ¿ya? Entonces, de alguna manera, con estas normativas, lo que uno busca
es tener una edificación que sea más consciente, donde obviamente no solamente se responde a un aspecto funcional, a un aspecto estético, sino también se aborda como problemática principal, ¿cierto?, la salud y el bienestar de los usuarios de las edificaciones, el clima interior, ¿cierto?, en donde también se considera el clima exterior, y donde de alguna u otra manera se están integrando criterios de sustentabilidad, ¿ya? Eso también es algo que de alguna forma tenemos que internalizar. Entonces, el diseño ya desde hace un tiempo en nuestro país no es lineal, sino que se habla de un diseño que tiene que ser integrado, ¿ya? Principalmente desde etapas tempranas, en donde obviamente las decisiones de los sistemas de ventilación, de la orientación, de los tipos de materiales que vamos a utilizar, tienen que integrarse tempranamente a nivel de fase conceptual, porque siempre una modificación posterior, ¿cierto? Va a ser más compleja y a la larga va a ser más costosa, ¿ya? Entonces, de alguna manera, uno tiene que integrarlo y verlo de esa forma. Ahora, en nuestro país, la calificación energética o sea, ya tiene una dimensión obligatoria, ¿ya? Entonces, en el corto plazo, todas las edificaciones van a tener que tener una calificación, ¿ya? Y eso significa que, de alguna manera, hay un modelamiento energético de todo el parque nuevo construido, ¿ya? Y eso obviamente significa que todas estas dimensiones yo la tengo que integrar también tempranamente dentro del diseño. O sea, la eficiencia energética, en teoría, pasa a ser una especialidad más dentro del desarrollo de cualquier proyecto de arquitectura, ¿ya? Y obviamente todos los cambios normativos en general eh, van a promover el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos, nuevas soluciones, nuevos objetivos de desempeños para las edificaciones, ¿ya? De tal manera de que nosotros lleguemos finalmente a edificaciones pasivas, ¿ya? Pero con un estándar propio, ¿ya? A edificaciones pasivas, pero con un estándar propio que obviamente siempre atienda a las necesidades, insisto en esto, de solicitaciones climáticas que va a imponer, ¿cierto?, el clima. Ya lo mismo obviamente debería suceder con ustedes. Entonces, haciendo como un resumen de lo que hemos visto en términos generales, nuestro país, en este caso, ¿cierto?, tiene que migrar, ¿cierto?, al año 2030. El primer desafío es al año 2030 poder reducir, ¿cierto?, en un 30% las emisiones respecto del año 2007, pero se proyecta además como compromiso internacional, esto es parte del acuerdo internacional del Acuerdo de París, ¿cierto? Tenemos que también llegar a net cero energía y carbono neutralidad. Ya, esa es como la gran meta. Entonces, visualizando ese objetivo a largo plazo, se han ido estableciendo política pública, cambios normativos, con el objetivo de poder hacer un tránsito hacia esa meta lo menos tortuosa posible, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos ese tránsito desde la línea base de calidad que teníamos el año 2007 o la que tenemos desde el año 2024, que en términos energéticos la base que se fija para nuestro país es una demanda de energía del orden de los 140 kWh metro cuadrado año, y de ahí tenemos que llegar a net cero? ¿Ya? Hoy día con este cambio normativo
lo que corresponde a la nueva edificación debiera estimarse en más o menos un estándar del orden de los 60 kWh metro cuadrado año promedio, pienso yo. ¿Ya? Ahora, de esos 60 tenemos que llegar a net cero. ¿Ya? ¿Y eso cómo se consigue? Bueno, necesariamente incrementando de forma progresiva los requisitos, ¿cierto? De aquí al año 2050. O sea, por lo menos cada 5 años vamos a tener que ir repensando qué modificaciones hacer. ¿Ya? Y eso significa que tenemos que ser capaces de generar capacidades dentro de todo el ecosistema que interviene, ¿cierto?, en estos procesos, tanto de innovación a nivel industrial, a nivel académico, a nivel normativo, ¿cierto? Esto demanda siempre una capacitación como permanente y siempre desde un enfoque de producir innovación basado en ciencia, ¿ya? O sea, si cambiamos un estándar, la idea es que exista el fundamento técnico, científico, que garantice que ese proceso de alguna manera eh, se va a llevar de buena forma, ¿ya? Porque la idea es que la sustentabilidad y la eficiencia energética finalmente se perciba no como un problema, me están cambiando los estándares, están haciendo más complicadas las cosas, sino que se perciba básicamente como una oportunidad, ¿cierto? De nuevos y mejores negocios. ¿Ya? Ese es como en realidad el objetivo final, ¿ya? Que la industria al final sepa apreciar o sepa ver en la sustentabilidad una oportunidad de negocio, ¿ya? Una oportunidad de mejor desarrollo, una oportunidad de innovación también. Bueno, esto resume también un poco lo que hemos ido conversando. Esta imagen grafica cómo ha sido nuestra evolución en términos normativos. Tenemos el gran desafío de aquí al año 2050 de llegar a ese consumo net cero y cero emisiones. El primer escalón tenemos que cumplirlo ahora el 2030, en poder demostrar que efectivamente fuimos capaces de reducir el 30% de las emisiones. ¿Ya? Ahora bien, eso no se va a conseguir solamente con la edificación nueva, o sea, no solamente con la política vinculada con la nueva construcción, sino que de alguna manera también tenemos que ver cómo vamos mejorando los incentivos, cómo vamos mejorando los estándares, pensando también en la edificación existente, ¿ya? Porque esa es la que realmente dentro del balance global nos va a significar un mayor impacto en términos de disminución de energía o disminución de emisiones. ¿Ya? En el fondo, lo que existe, la edificación existente. Ya, acá hay un mapa que se muestra en términos de cómo a nivel mundial, ¿cierto? Se ha ido evolucionando en términos de incorporar ciertos criterios de eficiencia energética, incorporar sistemas de certificación, ¿ya? Y bueno, nosotros queremos plantear el desafío como país, ¿cierto? Que tenemos que llegar a la carbono neutralidad de aquí al 2050. Entonces, eso nos obliga a ir repensando de forma permanente los estándares y repensando de forma permanente la política, a pesar de que todas las iniciativas que se han ido desarrollando o implementando obedecen a una estrategia nacional de eficiencia energética. ¿Ya? Esto no es algo que se haya hecho de forma repentina, sino que es parte de un proceso más amplio en donde está trazado un objetivo, hay un ordenamiento estructural de cómo se tiene que
abordar las temáticas, cómo se tiene que ir instalando la gobernanza, la normativa, ¿cierto?, en nuestro país para que de alguna manera el medio finalmente lo pueda adoptar de la mejor forma posible. Otro aspecto no menor es cómo también en Chile, de alguna manera, se va promoviendo la sustentabilidad y la mayor productividad en el ámbito de la construcción a través de la industrialización, ¿ya? En nuestro país existe como un déficit habitacional, creo que los últimos números están del orden de las 800.000 viviendas, ¿ya?, en el ámbito residencial. Y eso supone que de alguna manera tenemos que implementar ciertas estrategias que permitan poder suplir, ¿cierto?, ese déficit de la forma más rápida y más efectiva desde el punto de vista de la calidad. Entonces, también como país y dentro de la política de gobierno, se han establecido como algunos criterios como para poder instalar algo que ya está en el fondo andando desde el año 2023, ¿cierto? Instalar y promover la industrialización en la edificación. ¿Ya? Entonces, nuestro país sacó algunas resoluciones, algunos decretos que están en línea de poder, de alguna manera, establecer un sistema que permita, primero, acreditar empresas industrializadoras y, por otro lado, disponer de una oferta de viviendas tipo industrializada, de tal manera de que las empresas promotoras o constructoras que quieran desarrollar un proyecto de vivienda tengan una especie de catálogo de viviendas que ya están debidamente validadas, ¿ya?, en este caso por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De tal manera de que se hace el match entre la desarrolladora, la industrializadora, y así, desde el punto de vista de la productividad, ¿cierto?, y los plazos de construcción se logran acortar, respondiendo de mejor forma a las necesidades de vivienda, ¿cierto?, que hoy día adolece nuestro país, ¿ya? Hoy en día existen cerca de 16 empresas industrializadoras, más de 40 proyectos de vivienda industrializadas, en materialidades que van desde la madera, pasan por sistemas en acero galvanizado, sistemas en hormigón inclusive. Bueno, de hecho yo hoy en día estoy liderando un proyecto con una empresa local, que se llama, una empresa de prefabricados que se llama Hormivan, para desarrollar una vivienda tipo industrializada en hormigón, pero no panelizada, sino que una vivienda modular, ¿ya? El diseño de vivienda que estamos desarrollando se configura en base a 5 módulos de hormigón que se van uniendo mediante uniones apernadas, ya que se configuran mediante insertos de acero que son de 8 milímetros de espesor y pernos de unión de 3/4, ¿ya? Eh, y ese viene a ser también un proyecto de investigación que finaliza ahora en octubre de este año y que busca de alguna manera diversificar la oferta de viviendas industrializadas tipo que existe hoy en día en nuestro país, atendiendo a las necesidades específicas de un territorio en particular que es el territorio centro-sur de nuestro país. ¿Ya? Porque lo que uno ha visto también es que de repente se desarrollan soluciones de vivienda tipo que son genéricas
y no atienden específicamente a un clima determinado, sino que responden a más de una zonificación térmica y eso a veces en términos de costo y en términos de desempeño puede generar ahí también un efecto a lo mejor negativo, ya en ciertas circunstancias. Y este sistema de industrialización que se está implementando ya desde el año 2023 también adopta los nuevos estándares. O sea, todas las viviendas tipo que se desarrolla normativamente también tienen que cumplir con las exigencias que están definidas en la ordenanza de urbanismo y construcción. ¿Ya? De tal manera de que así se abre un poco la aplicación de estos estándares a esta otra política que trabaja como en paralelo, tratando de mantener ciertos los parámetros de calidad que se están manejando también, obviamente, a nivel nacional. Ya. Ahora vamos a pasar al tercer punto de la clase del día de hoy, que dice relación con el plan o los planes de descontaminación atmosférica que se han ido desarrollando, ¿cierto?, en nuestro país. Yo al inicio, ¿cierto?, de la clase les comentaba que los planes de descontaminación, los planes de prevención y descontaminación atmosférica, ¿cierto?, obedecen a una necesidad de restituir la calidad del aire, ¿ya? Ambiental o atmosférica, producida principalmente por la contaminación de ciertas industrias, y dentro de eso, bueno, se establece una política también que tiene distintas medidas como estructurales, y una de las medidas estructurales está asociada a la protección térmica del sector residencial, o sea, a la protección térmica o a la eficiencia térmica o eficiencia energética de la edificación del sector residencial. Porque, de acuerdo a los monitoreos ambientales que se desarrollaron en distintas comunas de la zona centro-sur de nuestro país, estos arrojaron que las principales fuentes de contaminación, en el caso de la zona centro-sur, tenía que ver con el uso de la leña como combustible para los procesos de calefacción. ¿Ya? La zona centro-sur de nuestro país, las principales demandas son de calefacción, a diferencia de la zona norte de nuestro país, que las principales demandas son de refrigeración. ¿Ya? Entonces, en ese contexto, el Ministerio de Medio Ambiente hizo como una evaluación, ¿cierto? Estableció distintas medidas, unas que tenían que ver con establecer estándares para la edificación, otro tenía que ver como con el recambio de los tipos de sistemas de calefacción que se utilizaban a nivel residencial. Se fueron cambiando por sistemas más eficientes, menos contaminantes, ¿cierto? En algunos casos bombas de calor, en otros casos estufas a pellet, en otros casos estufas eléctricas, ¿cierto? Eh, pero también el ministerio entendió de que el uso de la leña no lo iba a poder erradicar completamente. ¿Ya? ¿Y por qué no? Porque hoy en día es el combustible más barato que existe para calefaccionar. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro es que existe también un nicho de trabajo no menor que depende de ese uso de leña, ¿ya? Que es un mercado informal en realidad, pero que es difícil de erradicar, va a ser muy difícil de erradicar. Entonces, desde la perspectiva de la política, lo que se pensó ahí es decir, bueno, perfecto, no voy a poder erradicar el uso de la leña, pero sí puedo de alguna manera tratar de controlar de que la leña se utilice por menos tiempo.
¿ya? Y eso lo consigo, obviamente, protegiendo térmicamente las edificaciones para que la cantidad de tiempo que esté encendida esa calefacción que es contaminante sea lo menor posible, ¿ya? Entonces, a través de esa lógica es que se implementan estos planes de contaminación y específicamente desde el punto de vista del ámbito de la construcción, ¿cierto? Se establecen como exigencias normativas asociadas al acondicionamiento térmico, ¿ya? Los planes de contaminación también establecen otras medidas estructurales asociadas al sector transporte, al sector industrial, al sector agrícola en términos del control también de emisiones, ¿cierto? De contaminación. Pero de la perspectiva de lo que a nosotros nos corresponde, ¿cierto? Establece modificaciones en general para hacer más eficiente energéticamente las edificaciones. Yo lo que les voy a presentar acá son básicamente los estándares de dos planes de contaminación eh, que están vinculados con la región del Biobío, ya que en el fondo Concepción pertenece a la región del Biobío, pero como yo les decía que los planes de contaminación se establecen por zonas en cuya monitorización se definió que estaban definidas como zonas saturadas, ¿cierto? Y en ese contexto, dentro de la región del Biobío existen con vigencia actualmente dos planes de contaminación. ¿Ya? El plan de la comuna de Los Ángeles y el plan de las comunas que conforman Concepción Metropolitana. Entonces ahí son más de una comuna, sino que ahí está involucrado la comuna de Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualqui, Chicoyante, Concepción, Penco, Tomé, Hualpén y Talcahuano. ¿Ya? Y si ustedes ven las fechas de publicación de los decretos supremos, estos requerimientos datan del año 2019, ¿ya? Entonces, yo le hablaba de un camino en donde teníamos la reglamentación térmica que partió el año 2000, después una actualización el 2007, y de ahí, en teoría, a través de la vía de la reglamentación térmica, se actualiza el 2025. Pero intermedio a eso, por ahí por el año 2014, empiezan a aparecer los planes de contaminación. Ya uno de los primeros planes de contaminación fue el de la comuna de Coyhaique, y posterior a eso el de Temuco y Padre Las Casas, que eran como las comunas que estaban más contaminadas de nuestro país. ¿Ya? Inclusive Coyhaique creo que apareció por ahí en alguna publicación en algún momento como una de las ciudades más contaminadas del mundo por material particular. ¿Ya? Eh, entonces, eso obviamente nos llevó que como país teníamos que ver la forma de revertir esa situación y recuperar la calidad del aire. Entonces, lo que vemos acá a mano derecha eh, son las distintas como estrategias que consideraron los planes de contaminación, en donde la que a nosotros nos corresponde es el mejoramiento de la eficiencia térmica de las viviendas principalmente. ¿Ya? Hubieron otras medidas como asociadas al uso del mejoramiento y la calidad de leña. Dijeron, perfecto, no vamos a poder erradicar el mercado de la leña, pero tratemos de regularla. Ya, regulémosla, definamos que la leña se tiene que, cuando se venda, se tiene que vender con cierto contenido de humedad máximo. ¿Ya? También en esa misma línea se planteó el hecho de generar una red de proveedores de leña certificados, ¿ya? A través en este caso, del organismo pertinente, y eso se fue implementando y efectivamente existen proveedores certificados que venden leña certificada, pero sigue existiendo el mercado informal que no controla la humedad bueno, y obviamente la combustión es menos eficiente y más contaminante. ¿Ya? Ahora,
lo que tenemos que tener presente es que los planes de descontaminación atmosférica se fueron implementando por etapas, ¿ya? Y en ambas etapas, tanto en la primera etapa como en la segunda etapa, fueron incorporando exigencias que aplicaban tanto para las viviendas nuevas como para las viviendas existentes. Ya en nuestro país se manejan el Estado, sobre todo para vivienda social y para las familias más vulnerables, maneja unos subsidios ya que le otorga a las familias en el fondo más vulnerables eh, para poder reacondicionar térmicamente sus viviendas. ¿Ya? Cambiar las ventanas, mejorar la aislación térmica de las techumbres, ¿cierto? Mejorar la aislación térmica de los muros, del piso, etcétera, ¿ya? Entonces, eso, en términos de política, se definió que los estándares que estaban definidos en los PDA, ¿cierto? De alguna manera eh, tenía que ajustarse los proyectos de mejora con ese subsidio a los estándares que estaban definidos, ¿cierto? En este PDA, ¿ya? Los subsidios son como del orden de los 120 a 150 UF, que eso es más o menos del orden de $6.000 más o menos. ¿Ya? Esos son los subsidios a los cuales se puede postular. A pesar de ese, o sea, aparte de ese subsidio, existen otros subsidios asociados a la vivienda social, donde uno puede instalar sistemas solares térmicos, sistemas fotovoltaicos, ya las familias más vulnerables pueden postular a eso, ya con subsidios estatales. Ya, pero estos estándares también aplicaban en una primera instancia a vivienda nueva como a vivienda existente. Y se fueron implementando por etapas en donde los estándares se fueron estableciendo de forma paulatina, ¿ya? Y vamos a ir viendo en el fondo cómo fue esa forma en términos de el nivel de la exigencia y de las exigencias que se establecían dependiendo del PDA que estaba vigente en su momento. Ahora, en términos de mejoras y cambios, el PDA recoge básicamente las mismas dimensiones que tiene la ordenanza. El PDA se empezó a implementar primero que la modificación de la ordenanza. Yo les decía que esto partió por ahí por el año 2014, los primeros PDA, ¿ya? Y con esta restricción que yo les comentaba de que aplicaba en el fondo solamente a zonas que fueron declaradas como zonas saturadas, pero considera un mejoramiento igual de la protección térmica, de los muros, de la techumbre, del piso ventilado, incorpora las infiltraciones, incorpora los riesgos de condensación, incorpora la superficie acristalada, lo mismo que en cierta forma lleva a establecerse finalmente con la modificación de la ordenanza, eh, pero a través de una gestión, ¿cierto?, que hace el Ministerio de Medio Ambiente y no el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Pero finalmente la ordenanza hoy día reconoce la vigencia del PDA y establece que en aquellas zonas donde existe PDA, lo que prevalece es la exigencia del PDA en vez de la exigencia de la ordenanza. Vamos a ver que a pesar de eso, hay unas sutilezas que cambian respecto del PDA a la ordenanza, siendo siempre la ordenanza mejor o más exigente que lo que establece el PDA, ¿ya? Entonces, lo que podríamos decir que hoy en día
En nuestro país existen dos exigencias obligatorias que están funcionando de forma simultánea. Hay comunas, como el caso de Concepción, en que la exigencia que prevalece es el PDA respecto a la ordenanza, y hay otras comunas que no tienen PDA y lo que prevalece es lo que está definido en la ordenanza. ¿Ok? Ahora, claro, es algo que si uno lo ve objetivamente no debiera ser, ¿ya? No debiera ser, debiera existir un estándar único. No debieran haber dos normativas, pero en realidad los PDA fueron la salida que tuvimos en el país para poder mejorar los estándares tempranamente, porque o si no, imagínense, hubiésemos saltado del año 2007 al 2025. En cambio, tuvimos un paso intermedio que fue a principios del año 2014. ¿Ya? Entonces, que en realidad todo estaba planificado para que el cambio normativo a través de la ordenanza fuera en 2014. Pero ahí se generaron algunas oposiciones a nivel de la industria, del sector de la construcción, que llevó a que el proceso se postergara y finalmente se llevara finalmente a su promulgación recientemente el año pasado. Ya, vamos a ir viendo entonces cómo los planes de contaminación fueron integrándose como estándar dentro de la construcción chilena. ¿Ya? En primera instancia se reguló el mejoramiento térmico de las viviendas, lo que en realidad en términos de estándar aplicaba a los subsidios de recondicionamiento térmico. O sea, las familias que querían optar a estos subsidios de recondicionamiento térmico, las empresas que les prestaran servicio, ya en el contexto de la adjudicación de esos subsidios, tenían que cumplir con los estándares que están definidos acá en las tablas. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos ahí dos tablitas, una tabla que está asociada al PDA de Los Ángeles y otra que está asociada a Concepción Metropolitana. ¿Ya? Entonces, si uno ve los estándares, por ejemplo, del Concepción Metropolitano, vemos que las exigencias de transmitancia térmica máxima que estaban definidas tanto para el complejo de techumbre como muro, piso ventilado y puerta, son prácticamente los mismos que están definidos en la ordenanza para efectos de el artículo 4.110. ¿Ok? Pero estos estándares se implantaron en este caso el 2019, ¿ya? A diferencia del cambio normativo en la ordenanza que se hace el 2025. ¿Ok? ¿Ya? En el caso de Los Ángeles, del PDA de Los Ángeles, se da una implementación paulatina. ¿Ya? En una primera instancia se establecen exigencias solamente para techo, muro y piso ventilado, y después de 2 años se incorporaron las exigencias asociadas a las ventanas y puertas. En el caso de ventanas se establece una transmitancia térmica máxima por ventana, ¿ya? Al igual que puerta. Y lo otro es que el piso ventilado sufre una modificación. Por eso están esos tres parámetros esas tres exigencias asociadas a los elementos de piso ventilado, ventana y puerta, marcados con rojo ahí en la tabla. ¿Ya? En el caso del PDA Concepción, en realidad los estándares se aplicaron en una sola vez. ¿Ya? Pero no se establecieron exigencias vinculadas de transmitancia térmica a las ventanas. Después, en el fondo, los mecanismos para poder cumplir o acreditar cumplimiento normativo son exactamente los mismos que establece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Es decir, volvemos a tener como opción de acreditación el famoso R100 de los materiales aislantes,
que eso aplica para los complejos de techo, muro y piso ventilado. ¿Ya? O sea, en ese contexto, el PDA me ofrece exactamente los mismos mecanismos para poder acreditar cumplimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos el famoso valor R100, el certificado de ensayo hecho por laboratorio oficial, ¿cierto? El cálculo mediante las normas respectivas, en el caso ¿cómo se llama?, de elementos de techumbre, piso y muro, la 853, y en el caso de puerta y ventana, la serie 3137, tanto parte 1 como parte 2, y la 3117. Y la otra opción es la misma que veníamos viendo desde que hemos implementado los primeros estándares de acondicionamiento térmico, que son en este caso la utilización de una solución que esté inscrita en el Estado Oficial de Soluciones Constructivas para el Acondicionamiento Térmico. ¿Ya? Eso es, en términos generales, lo que tiene que ver con tramitancia térmica. Y aquí hay una diferencia, ¿ya? En lo que tiene que ver con los riesgos de condensación, hay una diferencia, principalmente, bueno, tanto para lo que son los subsidios de recondicionamiento térmico como para lo que son las viviendas nuevas, porque en términos de exigencia se habla que las soluciones constructivas deberán disminuir el riesgo de condensación superficial e intersticial. Se habla de una disminución, ¿ok? A diferencia de lo que dice la ordenanza, es que no debe haber riesgo de condensación, ¿ya? Y la disminución, en términos numéricos, puede ser de 1%, de 2%, de 0,0001%, mientras se acredite que hay una disminución. Ahora, el PDA establece cuáles son los criterios para efectos de poder hacer el cálculo o la verificación. ¿Ya? Básicamente los criterios son similares, ¿ya? En todos los PDA de nuestro país. Se tiene que verificar mediante cálculo conforme a la norma 1973, ¿ya? Y en términos de criterio, se establece que el periodo de análisis, en este caso, corresponde al mes de julio, que para nosotros que es como el mes más frío, más desfavorable. Ya dice que el análisis se debe realizar en las dos secciones del elemento constructivo, la sección de menor resistencia térmica y la de mayor resistencia térmica. ¿Ya? Por ejemplo, si estamos evaluando, por ejemplo, un sistema de muro en base a madera, por ejemplo, tendríamos que evaluar la zona que corresponde a la estructura de madera y la zona que corresponde a la parte que va a la aislación térmica, si es que la tuviese. ¿Ya? Esa sería como la zona más favorable donde va la aislación térmica, y la menos favorable sería la de estructura. Ya, lo otro es que se tiene que hacer el análisis de la condensación tanto superficial e intersticial para ambas zonas. Ya, y esto es importante porque en general, bueno, eso es lo mismo que se establece, que el análisis igual se hace de esa forma en la ordenanza, pero a veces sucedía de que algunos, para acreditar el cumplimiento de los PDA, tomaban el valor de la transmitancia térmica ponderada de la solución constructiva, ¿ya? Y no hacían el análisis de las dos zonas, la más favorable y menos favorable, ¿cierto?, dentro de la solución constructiva, de forma independiente, ¿ya? Obviamente, si consideramos el valor ponderado, va a tener menos riesgo de condensación, ¿ya? El tema es que tenemos que analizar la zona menos resistente térmicamente y la más resistente térmicamente. Obviamente siempre es la que nos va a generar conflicto,
va a ser la que tiene menos resistencia térmica, ¿ya? Obviamente. Aquí el PDA establece, al igual que en la ordenanza, de que la temperatura del ambiente interior con la cual yo debo hacer la verificación es de 19 grados Celsius, ¿ya? Lo que cambia respecto de la ordenanza es que el PDA establecía, o establece, porque todavía están vigentes los PDA, eh, es que la humedad relativa interior a considerar, ¿cierto? Para efectos del análisis, tenían que ser tres escalones, el de 65%, 75% y 80%. ¿Ya? Lo que estableció la ordenanza finalmente es que la comprobación, y esa es la diferencia, se hace solamente a un 75%. Y en realidad, nosotros como centro de investigación siempre levantamos la observación respecto de este 75% de humedad. Ya, porque aunque ustedes no lo crean, en el fondo, nosotros en procesos de monitorización, en edificaciones, principalmente de vivienda social, que están siendo usadas actualmente, están siendo utilizadas actualmente, hemos detectado humedades relativas interiores por sobre el 80% en algunos casos. ¿Ya? Principalmente aquellas edificaciones que tienen problemas o patologías de condensación. Entonces, el 75 es como un valor que para nosotros sigue teniendo un riesgo, ¿ya? Porque nosotros en Concepción, por ejemplo, tenemos humedades relativas ambientales exteriores altas, ¿ya? En periodos de invierno sobre el 85%, en algunos casos, en algunos periodos, y en verano sobre el 70%. O sea, todo el año tenemos una eh, humedad relativa exterior alta. Entonces, en definitiva, para nosotros, la carga de humedad base que tenemos es alta. Entonces, a veces, aportes por parte de los usuarios que puedan entenderse como aportes normales generan una condición crítica de humedad interior. Entonces, por eso, eh, nosotros de repente cuando hemos hecho monitorizaciones, hemos llegado a humedades interiores en viviendas, departamentos, de superior al 80%. ¿Ya? Entonces, ese es un cuestionamiento que nosotros siempre hemos hecho. De hecho, eh, nosotros cuando hacemos asesorías de eficiencia energética, asesorías de desempeño hidrotérmico, normalmente nosotros hacemos las verificaciones a 85, 90% humedad. No hacemos las verificaciones a 75%. ¿Ya? Porque a nosotros nos ha pasado que hemos visto proyectos, hemos monitorizado proyectos que a 75% de humedad no evidenciaban problemas de condensación a nivel de diseño, pero resulta que en la práctica, cuando uno va a ver las construcciones, la condensación sí está presente. Y eso es porque, claro, el cálculo, los métodos de cálculo son eso, son métodos de cálculo. Y en la práctica ya no son las mismas humedades, ya no son los mismos valores de conductividad. En obra, los procesos alteran muchas veces las propiedades de los materiales y eso hace de que finalmente la prestación que uno preveía que se iba a generar ya no se está generando. ¿Ya? Entonces, nosotros seguimos insistiendo un poquito en eso, pero desde el punto de vista normativo está definido de otra forma. ¿Ya? Ahora bien, yo creo que en algún momento, cuando tengamos edificaciones que todas las viviendas tienen sistemas de acondicionamiento térmico, que hay un proceso de calefacción que es permanente, cuando se den una serie de otras condiciones, lo más probable es que nosotros
seamos capaces de mantener un 75% de humedad dentro de las edificaciones. Pero yo creo que para eso en realidad nos falta todavía camino por recorrer, nos faltan recursos, ¿ya? Y eso tiene un tiempo, ¿ya? No es tan rápido, ¿ya? No es tan rápido. Lo otro es la exigencia que se establece, en este caso, el PDA del punto de vista de las infiltraciones. ¿Ya? El valor es similar, ¿ya? Es prácticamente el mismo que está definido a través de la ordenanza. ¿Cuál es la diferencia? Es que el PDA no establece de que para la determinación nosotros tengamos que obstruir, ¿cierto?, las ventanas y las puertas, ¿ya? Y por otro lado, el PDA no establece, en este caso, la obligatoriedad de hacer el ensayo sí o sí, ¿ya? ¿Y por qué? Porque dentro de las alternativas para poder acreditar el cumplimiento, establece que esto puede ser mediante un certificado de ensayo o mediante especificaciones técnicas, ¿ya? Y las especificaciones técnicas tienen que ver con que el proyecto de arquitectura incorpore medidas de hermeticidad, medidas de sellado asociado a la envolvente, ya sea a través de barreras de aire, ya sea a través de sellos en puertas y ventanas, o que de alguna manera quien proyecta aborde todas las singularidades que de alguna u otra manera pueden influir en la hermeticidad del aire de una edificación. Y eso significa encuentro entre elementos constructivos, encuentro entre fundaciones y muros, encuentro entre muro y techumbre, encuentro entre muro y puertas, muros y ventanas, entre muro y complejo techumbre, ¿ya? Instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, instalaciones de ventilación, que de alguna manera interrumpen la continuidad, ¿cierto?, de los cerramientos que forman parte del envolvente de la edificación. ¿Ya? Entonces, como que de alguna manera, dentro de todos los aspectos o las singularidades que puedan afectar o determinar o de cierta manera condicionar la hermeticidad del aire y la edificación, tienen que abordarse a nivel de proyecto, ¿ya? Y por otro lado, los PDA establecen que para vivienda existente, de que las edificaciones, ¿cierto?, deben contar con un sistema de ventilación que obviamente garantice la calidad del aire interior. Y en este caso, lo que se establece es que el proyecto de ventilación debe desarrollarse, al igual que lo que define la reglamentación térmica de la ordenanza, de acuerdo a las normas 3308 y 3309. ¿Ya? Lo que sí define de forma explícita es que el sistema de ventilación, de alguna manera, tiene que considerar sistemas mecánicos de extracción de aire, con control hidrostato, en baño y cocina, ¿ya? Pudiendo, de alguna manera, ser las entradas, ¿cierto? Las entradas de aire, las emisiones de aire, pueden ser naturales o mecánicas, ¿ya? O sea, puede ser un sistema 100% mecánico o puede ser un sistema híbrido. Eso es lo que está de alguna manera diciendo. Y dentro de las condiciones que establece dentro del sistema de ventilación, del diseño del sistema de ventilación, es que los recintos dentro de la edificación tienen que de alguna manera comunicarse, estar comunicados. Y quien proyecta, en el fondo, tiene que definir diagramas de flujo, o sea, tener presente de que deben haber recintos por donde ingresa el aire
y otros recintos por donde se extrae el aire. Siempre sobre la base de la premisa de que yo debo equilibrar los caudales, es decir, todo lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. Y que yo de alguna manera tengo que definir, de acuerdo a la orientación, de acuerdo a los vientos predominantes, ya una condición de flujo, ya en donde claramente identifico por qué recinto admito y por qué recinto extraigo. Ahora, de la perspectiva del diseño, siempre yo admito por los recintos limpios y secos y extraigo por los recintos húmedos y sucios. ¿Ya? Esa es como una premisa también que hay desde el punto de vista del diseño de sistemas de ventilación en general. La preocupación del punto de vista del sistema de ventilación también tiene que estar en el sellado de los ductos de ventilación. ¿Ya? Este sello amarillo que aparece acá, el azul, el rojo, tiene que ver con que en este caso los aireadores que se utilizan para hacer el ingreso de aire pasivo, ya tienen que tener su sellado correspondiente para que no afecten tampoco la hermeticidad, ¿cierto?, de la edificación. Deben los distintos recintos estar comunicados y esa comunicación normalmente se resuelve a través de celosías de paso, que se llaman. Celosías de paso que están entre un recinto y otro. Esas celosías de paso se tienen que dimensionar en términos de su tamaño en función a los caudales de ventilación, sean caudales de admisión o extracción, y cómo se previó la circulación del aire dentro del proyecto. ¿Ya? Es decir, por dónde ingreso, por dónde extraigo. Ahora bien, para el caso de lo que son las viviendas nuevas, ¿ya? Dentro de estas mismas comunas que tienen planes de contaminación, ya los valores fueron implementados con una diferencia de un año, ¿ya? O sea, el primer año operaron básicamente los parámetros para la exigencia aplicaban solamente para edificación existente. Después de ese año que se promulgó en el fondo la resolución del PDA respectivo, empezaron las exigencias a correr, en este caso, para las viviendas nuevas. En términos de valores, son muy similares a lo que están en este caso vigentes en la ordenanza y parecidos a los que estaban en lo que es la vivienda existente. Los mecanismos de acreditación son exactamente los mismos desde el punto de vista de la transmitancia térmica. La exigencia asociada a la condensación es exactamente la misma, es decir, adoptar soluciones que disminuyan el riesgo de condensación superficial intersticial, no que no tengan condensación, es que disminuya el riesgo de condensación. ¿Ya? Esa es una sutileza, pero súper importante de la perspectiva de lo que establece la ordenanza. Ahora, dado este parámetro y otros más, ¿cierto?, que hacen que en cierta forma el estándar del PDA sea un poco más bajo que el estándar de la reglamentación, lo que uno espera es que lo más probable los PDA se modifiquen y los PDA se alinean con lo que está establecido finalmente en la ordenanza general, para que de alguna forma se maneje a nivel nacional un estándar único, o sea, una sola regulación. Y no que exista una que tiene cierta sutileza, que yo las puedo interpretar de cierta manera, que sea favorable, ¿cierto?, para mí como diseñador o como promotor de un proyecto de edificación. ¿Ya? Los niveles de infiltración son exactamente los mismos, están definidas exigencias asociadas a la vivienda en su conjunto y también hay exigencias asociadas a las puertas y las ventanas. Aquí, insisto, que también la diferencia se da por el hecho de que no es 100% obligatorio el ensayo,
sino que está la posibilidad de cumplir con el requerimiento sobre la base de solamente especificaciones técnicas a nivel de diseño. Especificar elementos, ¿cierto?, de hermeticidad para la envolvente o para las distintas singularidades que puedan generar infiltraciones, ¿ya? El sistema de ventilación es exactamente lo mismo que está definido para efectos del PDA en las viviendas existentes, ¿ya? Y acá, al igual que lo que establece la ordenanza, se establece una restricción respecto de los porcentajes de superficie de ventana, de la misma manera en función a su orientación. O sea, considerando dos parámetros, o sea, por un lado la orientación y por otro lado el nivel de transmitancia térmica que posee la ventana. Entonces, la restricción se hace en base a la orientación, a diferencia de lo que era antiguamente la ordenanza, que era un valor global, que es un poco lo que he explicado. Bueno, y acá en este sentido, el mismo PDA y la ordenanza también lo hace, define cómo nosotros determinamos cuando una fachada determinada es orientación norte o es orientación oriente o sur. Define los rangos de grados, ¿cierto? Para que sea considerada en una fachada, ya sea la norte, sur, oriente o poniente. Ya siempre el 0 grados va a estar definido en este caso por el norte geográfico. ¿Ya? Y ahí uno, bueno, tiene que determinar el porcentaje de superficie vidriada que tengo respecto de los paramentos verticales de la envolvente. ¿Cómo acredito en este caso la superficie máxima permitida? Básicamente mediante una memoria de cálculo, pero lo que sí yo debo acreditar en este caso es la transmitancia térmica de la ventana. Y la transmitancia térmica de la ventana yo la puedo acreditar mediante dos alternativas. Uno mediante memoria de cálculo, otro mediante ensayo. Siempre pensando que el ensayo, insisto en eso, tiene que ser realizado por un laboratorio de control técnico oficial del mismo. No puede ser desarrollado por cualquier laboratorio. No puede ser tampoco desarrollado por un laboratorio, no sé, pues, de una universidad que está diseñado solamente para fines académicos y que no pasa por un proceso de acreditación formal. ¿Ya? Lo otro tiene que ver con el aislamiento térmico en sobrecimiento, que es exactamente lo mismo que lo que establece la ordenanza, en donde la acreditación se hace mediante el cumplimiento del valor R100, y en este caso yo lo puedo acreditar mediante la incorporación de un material aislante que esté rotulado, ¿cierto?, con el valor R100 de acuerdo a la norma chilena 2251, o mediante la especificación de una solución constructiva para elementos de sobrecimiento que esté dentro del listado de soluciones para acondicionamiento térmico, ¿ya? Que es el que maneja en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los PDA en sí establecieron algunas herramientas como de apoyo para que el diseño. ¿Ya? Entonces, yo acá voy a mostrar algunas herramientas de apoyo que están desarrolladas para el PDA de Concepción, ¿ya? Principalmente, y el PDA de Los Ángeles, que son los de la región del Biobío que hemos estado viendo. ¿Ya? Y acá lo que hizo en el Fondo del Ministerio de Vivienda es desarrollar soluciones tipo. ¿Ya? Entonces,
desarrolló un conjunto de fichas, ¿ya? Donde estas fichas en el fondo detallan cómo debiera ser el diseño del elemento constructivo para que pueda cumplir con el estándar del PDA. ¿Ya? Entonces, en términos generales, el Ministerio desarrolló, por ejemplo, para temas de hermeticidad, desarrolló 4 fichas para el PDA de Concepción y de Los Ángeles. Para muro desarrolló 15 fichas, tanto para Concepción como Los Ángeles. Para piso 4, para techumbre 4 y para ventilación se maneja una que es genérica. Ya esa ficha de ventilación es genérica, es la misma indistintamente de la localidad, porque lo que busca es básicamente ver cómo se resuelven, en este caso, la hermeticidad, ¿cierto?, de la edificación. Entonces ahí muestra técnicas de sellado, de encuentro, de instalaciones eléctricas, de los ductos que intervienen la envolvente, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí se muestran algunas de esas soluciones típicas. Yo coloqué solamente los detalles, no la ficha, pero las fichas ahí ustedes las pueden ver si la quieren revisar en en el link que estaba en la diapositiva anterior. Ya acá yo lo que quiero de alguna manera mostrar es que las soluciones son relativamente genéricas. Lo que va cambiando principalmente es el espesor del material aislante, la configuración estructural, los revestimientos interiores, exteriores, es exactamente lo mismo para el PDA de Concepción respecto del PDA de Los Ángeles. Lo que va variando como cambia el valor de transmitancia térmica es el espesor del aislante. ¿Ya? En algunos casos, normalmente en Concepción, va a ser un poquito menor el espesor que el que vamos a tener en Los Ángeles, porque en Los Ángeles la condición de transmitancia térmica es 0,45 en el caso, por ejemplo, de los muros, y en el caso de Concepción es 0,6. Entonces puede haber una diferencia entre 10 a 20 milímetros entre el material aislante que yo voy a tener en una zona u otra. ¿Ya? Y eso aplica tanto para el complejo de techumbre, como para el complejo de muro, como para el complejo de piso ventilado y también para el valor de R100. ¿Ya? En Los Ángeles el estándar es más exigente, y eso que está en la misma región, ¿cierto? Que el estándar que está definido en este caso para Concepción. ¿Ya? No obstante, los dos son buenos desde la perspectiva térmica, ¿ya? O sea, un valor es 0,6 para muro y otro es 0,45, o sea, estamos hablando de que la diferencia no es tan significativa como sí lo fue el cambio que introdujo la ordenanza nueva respecto a la antigua o el PDA respecto de la ordenanza antigua. ¿Ya? Ahí hay un cambio importante desde el punto de vista de cómo manejamos la protección térmica e hidrotérmica de los elementos constructivos. Yo también les quiero mencionar que como herramienta de apoyo, ya aparte de las fichas, ¿cierto? Que les mostré recién, ya que en realidad mostré un poco los detalles constructivos, pero la ficha en sí ustedes la pueden descargar ahí de la página web. El Ministerio también desarrolló herramientas de apoyo, ¿ya? Y todas las herramientas de apoyo que desarrolló para efectos de hacer cálculo son herramientas que se abordaron a través de aplicativo Excel, ¿ya? Entonces son de fácil utilización y son herramientas que son gratuitas, o sea que uno las puede descargar de la web, pero obviamente tienen cargada bases de datos de materiales locales, clima local, entonces la aplicación es más bien de carácter nacional en Chile, ¿ya? No obstante, las herramientas en algunos casos
permiten cargar materiales nuevos, no así clima. Entonces ahí hay un proceso como de adaptación, ¿cierto? A otras realidades climáticas que habría que hacer si uno quiere utilizarla en otros climas. ¿Ya? Pero la herramienta en sí, como tal, no permite el cambio de clima. ¿Ya? Pero se puede tener una base de cómo funciona la herramienta, que es un método simplificado. En el caso de la condensación, es una de las herramientas, considero yo, que más ayuda. ¿Ya? Porque el cálculo de condensación, de acuerdo a como está definido en la norma chilena de 1973, es súper complejo. ¿Ya? Es súper complejo entender la norma y en ese sentido el desarrollo de la herramienta de apoyo vino en el fondo a facilitar bastante el análisis de condensación para quienes no manejaban bien, ¿cierto?, el cálculo a través de la norma 1973. Ya aparte que se establece como un método simplificado. Nosotros creo que tenemos una clase donde vamos a ver ensayos y herramientas, ¿ya? Y ahí vamos a entrar como más detalle, vamos a utilizar esta herramienta, la vamos a ver con más detalle para que vean que en realidad es mucho más sencillo su utilización de lo que pudiese significar hacer un cálculo específicamente con la norma a la cual se hace referencia, ¿cierto?, en el PDA. ¿Ya? Entonces, por ahora, solamente les comento de que a través del PDA y a través de la reglamentación técnica se generaron herramientas de apoyo para poder hacer las verificaciones, ¿ya? Y que son las herramientas oficiales. ¿Ya? También el PDA definió también una herramienta para hacer la verificación del cumplimiento de la ventilación. ¿Ya? Entonces también hay una herramienta que ingresando, por ejemplo, la cantidad de dormitorios que tiene, la superficie de los recintos, establece cuál es el caudal de diseño que nosotros debiéramos tener. Y ingresando nosotros el caudal que define el proyecto de ventilación, podemos hacer la contrastación si es que el proyecto que se está integrando a la vivienda en términos de ventilación está cumpliendo o no con lo que establece la exigencia de la norma chilena 3309 en ese caso. ¿Ya? Entonces tenemos la herramienta de condensación, bueno, como herramienta de apoyo tenemos las fichas por un lado, tenemos la planilla de condensación y la planilla de ventilación. Y por último, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Los PDA, tanto los PDA como la ordenanza, también entregan esta herramienta para poder calcular la transmitancia térmica de las ventanas, ¿ya? Que también son aplicaciones súper sencillas de utilizar, súper prácticas, que en realidad, si uno hace el análisis respecto de lo que habría que hacer, si tenemos que calcularlo de acuerdo a las normas correspondientes, va a ser más complicado para nosotros hacer el cálculo que hacer la utilización de las herramientas. ¿Ya? Entonces, yo creo que siempre es importante cuando se está pensando en implementar ciertas normativas o la comprobación de ciertos desempeños, que eso venga de la mano del desarrollo también de herramientas simplificadas, de fácil uso y que estén disponibles, porque en definitiva, por ejemplo, en el caso de condensación, si yo digo, perfecto, voy a tratar de hacer el cálculo con la norma, se me complica la norma, yo tengo la posibilidad de usar un software de análisis hidrotérmico, como por ejemplo como el Buffy. Pero ese software, en el fondo, la licencia anual está del orden de los 5 millones de pesos,
ya $5.000, y se transforma en algo insostenible, pues. Si yo quiero hacer asesorías como pequeñas, en el fondo lo que puedo cobrar por honorarios asociados al proceso de verificación o asesoría, lo más probable es que no me dé tener, si estoy haciendo adquisición de software más complejo. Entonces, todas estas herramientas, como la de ventilación, cálculo de transmitancia, la de condensación, las mismas fichas PDA que son gratuitas, facilitan un poco el proceso y también nos sirven para guiar en cierta manera cómo hacer el camino hacia el cumplimiento de esos estándares. ¿Ya? Igual yo les comenté que en el caso de la calificación energética, que la vamos a ver también en una clase, más adelante, la calificación energética también desarrolló su propia herramienta. ¿Ya? En realidad uno no necesita tener un software de simulación energético para hacer la calificación energética. ¿Ya? Uno tiene una herramienta que tiene su manual debidamente explicado, en donde el ministerio en su momento desarrolló capacitaciones masivas, en donde es una herramienta que se va actualizando de forma permanente, ¿ya? Y si eso lo llevamos además a los sistemas de certificación que se han ido desarrollando también en nuestro país, todos los sistemas de certificación ofrecen la posibilidad de utilizar herramientas propias, o sea, las que ofrece el mismo sistema. A pesar que algunos sistemas, como la certificación de edificios sustentables, da la posibilidad de utilizar software de simulación dinámica más complejo, ¿ya? Pero porque la certificación de edificios sustentables aplica a edificios de gran envergadura, pues, en donde podemos hacer una evaluación, no sé, pues, de un edificio de 500 metros cuadrados, pero también podemos hacer una evaluación de un edificio, no sé, pues, de 10.000 metros cuadrados. Entonces, de esa perspectiva, siempre las herramientas que ofrecen los propios sistemas se entienden como una herramienta de apoyo. Ahora, si yo tengo la capacidad de tener un software, manejo también desde el punto de vista profesional el funcionamiento de ese software, bueno, a lo mejor mi camino es ese. Ya puedo hacer el proceso de diseño utilizando esa herramienta, pero si no, utilizo las herramientas que me entregan, en este caso, el propio sistema de certificación o el propio estándar, ¿ya? O la misma calificación energética, lo que sea. ¿Ya? Entonces, eso es importante que igual ustedes tengan presente que a la larga, si es que se van estableciendo estándares, se vayan visualizando de buena forma, en el fondo, los mecanismos de acreditación y también las herramientas de apoyo, ya que permitan, por un lado, facilitar el proceso de asesoría o el proceso de diseño, y por otro lado, también facilitar el proceso de fiscalización. ¿Ya? Porque obviamente en todo esto debe haber siempre una fiscalización que haga como un acompañamiento un seguimiento de lo que se está haciendo. ¿Ya? Y con eso, en realidad, finalizamos en el fondo el contenido de la clase del día de hoy. Ya esto es lo que yo tenía preparado para hoy día. Bueno, hemos visto en realidad eh, bastante información relacionada con los sistemas, ¿cierto? De normativos de Chile. Y la idea es que de alguna manera, en la clase que vamos a tener el día sábado, nosotros podamos ir viendo y conociendo en qué ha progresado Bolivia respecto de estas materias. ¿Ya? Entonces,
La idea es que ese trabajo de taller o esa clase de taller esté enfocada principalmente en eso, ¿ya? Para después pasar a un segundo taller que va a ser no el sábado, que no este sábado, no pasado mañana, sino que el siguiente, en donde ya vamos a ir viendo y cosas que ustedes van a tener que buscar y proponer, soluciones típicas que ustedes o sea, que ustedes utilizan normalmente en Bolivia, y hacer un análisis de verificación de cumplimiento, teniendo presente los estándares que se están tratando de implementar en el país de ustedes, ¿ya? Esa es un poco la dinámica. El taller se va a desarrollar en primera instancia de forma guiada. Las primeras horas voy a estar yo tratando de resolver dudas y ya después es trabajo autónomo durante el periodo de clase, ¿ya? Ahí, bueno, dentro de la clase voy a presentar el planteamiento del trabajo, vamos a ver las fechas de entrega, que eso lo estoy también ahí viendo y tengo que también conversarlo con Néstor para no salirme de las fechas límites que el programa también define, ¿ya? Eso. No sé si tienen alguna duda o tienen algún comentario que hacer respecto de lo que hemos ido viendo hasta el momento. No sé si hay alguna duda en ese sentido. No, no hay dudas. Ya, perfecto. Entonces, si no tenemos duda, dejamos la clase hasta acá por el día de hoy y bueno, nos encontramos nuevamente el sábado. Estén atentos porque, bueno, yo subo normalmente la presentación en la plataforma, pero igual lo voy a hacer en el grupo de WhatsApp para que puedan tener acceso de forma más inmediata, ¿ya? Que estén bien, que tengan un buen descanso y nos vemos el sábado, ¿ya? Hasta luego. Gracias. Hasta el sábado. Hasta luego, profesor.